¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El Consejo Nacional Electoral no decide si enviar o no un delegado a la convención de Alianza País convocada por la directiva encabezada por Ricardo Patiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Existen criterios divididos entre los consejeros, a lo que se suma la presunta intención del presidente del CNE de renunciar a su cargo. Aquí empezamos 24 horas. Las diferencias internas de Alianza País dividen también a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Todo por un pedido realizado por la asambleísta Gabriela Rivadeneira para que el CNE envíe un delegado a la convención de Alianza País prevista para el 3 de diciembre en Esmeraldas. Mi posición es que no se envíe, pero mal puedo decir la posición del resto de los 4 consejeros. Sería avalar algo ilegítimo, algo que igual además tiene una medida cautelar que ya para nosotros es una orden, lo que nos dice el Tribunal de Garantías Penales de aquí. Mientras este consejero afirma que esa decisión la podría tomar el presidente del organismo electoral, sin necesidad de acudir a la votación del Pleno. La pregunta que usted me hace sobre si un veedor necesita la autorización de un Pleno, no la necesita porque es un tema eminentemente administrativo que corresponde exclusivamente al presidente del Consejo Nacional Electoral. El resto de consejeros prefieren no pronunciarse, pero el tema de fondo es la consulta popular, frente al escenario de que el presidente Lenín Moreno asuma como aprobada por la Corte Constitucional tras haber transcurrido los 20 días de plazo que establece la ley. La figura del dictamen ficto, es decir, el dictamen no ha sido expedido en el plazo de 20 días. Se entiende que es favorable el pronunciamiento de la Corte. Si esto ocurriese, la consejera Paredes sostiene que el presidente Lenín Moreno tiene la capacidad de disponer al CNE la realización de la consulta popular. Es el presidente quien tiene que emitir un decreto ejecutivo, nosotros actuamos solamente en función de lo que diga el presidente. En tanto no exista ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional, nosotros como Consejo Nacional Electoral no podemos iniciar ningún proceso. El resto de consejeros no quiere hablar del tema. La vicepresidente Nubia Villasís no quiso recibir a la prensa. Paul Salazar estaba en Guayaquil. A todo esto se suma la supuesta intención del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, de renunciar a su cargo. Pero sus asesores han dicho que no está en su oficina. Y no se pudo confirmar o descartar ese rumor de renuncia de Juan Pablo Pozo, a quien en caso de que el presidente Moreno asuma aprobada la consulta por parte de la Corte Constitucional, le correspondería dar paso con las 7 preguntas intactas planteadas por el Ejecutivo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y continúan las voces de advertencia frente a una posible injerencia del expresidente Rafael Correa. Un asambleísta y un analista hablan de las presiones que podría causar el exmandatario sobre autoridades identificadas como cercanas a él y que hoy deben tomar decisiones. Más allá de las intenciones del expresidente Correa, prefiere hablar de los efectos, pero de los efectos que podría ocasionar su llegada en aquellas autoridades que compartieron con él su mandato. La añoranza de tener una especie de padrino que los protegió durante tanto tiempo y esa protección se ha venido abajo. Entonces yo sí creo que hay una situación de indecisión en algunos. Y esa indecisión es peligrosa, advierte. Habla específicamente de las posibles injerencias que podría tener el expresidente en los jueces que analizan la consulta. Y es que asegura es fácil desconfiar de esta Corte. La Corte se ha demorado demasiado tiempo. Entonces es sospechoso, llama demasiado a dudas por qué esta demora. Y luego, coincidentemente, cuando ya se le están acabando los plazos o cuando la presión es muy grande, aparece en la escena el señor Correa. Para él tampoco es coincidencia que ahora la defensa del vicepresidente diga que Rafael Correa está dispuesto a ser testigo en la audiencia de juzgamiento. Forma parte de esta costumbre que ha tenido el presidente Correa de amedrentar a jueces, amedrentar a las cortes, de ir personalmente. Y el aviso también llega desde la Asamblea. Nada ni nadie debe detener ese proceso que obedece a un clamor ciudadano. Y desde las organizaciones sociales también reaccionan. Para mañana está prevista una manifestación nacional. Quienes convocan le dicen sí a las 7 preguntas y también a la Corte Constitucional que agilite. A presionar que la Corte Constitucional apruebe tal y como fue enviada las 7 preguntas.
Y es que el rechazo del expresidente Correa a la consulta y su defensa inquebrantable al vicepresidente no las ha ocultado. Ahora son justamente esas autoridades que, según estos sectores, obedecían, quienes ahora deciden el futuro. Dayana Monroy, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional debate la proforma presupuestaria 2018. María Gracia Costa está en el Legislativo para contarnos más detalles. Hola María Gracia, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. La Asamblea Nacional se instaló en la sesión plenaria para debatir la proforma presupuestaria que asciende este año 2018 a más de 34.800 millones de dólares. Al respecto, los asambleístas mantienen varios criterios, pues algunos de ellos han cuestionado el gasto corriente. Hay varios rubros dentro del gasto corriente que no se han reducido ostensiblemente, que era lo que esperábamos los ecuatorianos debido a que la economía está prácticamente saliendo de una recesión. Bien podría, al final del año 2018, haber un saldo rojo. No se observa una reducción de gasto, al parecer se incrementa más bien. Un tema que en el órgano legislativo sí mantiene todavía divididos a los asambleístas es el proyecto de ley económico urgente. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, dio sus puntos de vista, pues manifiesta que no está de acuerdo con varios de los cambios que fueron realizados en la Comisión de Régimen Económico. No hay emisión en ninguno de los casos, ya sea que lo maneje el Banco Central o ya sea que lo tenga la banca privada, no va a existir emisión. Lo importante, como siempre le digo, dentro de este debate democrático es de escuchar los puntos de vista. Lastimosamente, muchas de las cosas que se fueron quitando fue bajo argumentos que no fueron ciertos. Al respecto, los legisladores de Alianza País aún no se han puesto de acuerdo acerca de cómo votarán. Un tema que los divide es el dinero electrónico. Y que ojalá el ponente, que es Pavel Muñoz, acepte nuestro planteamiento en el sentido de que los medios electrónicos sean manejados por la banca privada. Hay que recordar que en este momento el dinero electrónico es seguro porque hay depósito y respaldo de cada dólar de dinero electrónico, hay un depósito físico en el Banco Central. En este sentido, bueno, si es un acuerdo del gobierno, el gobierno tendrá que hacerse responsables. El movimiento Alianza País espera definir en una reunión de bloque cuál será su postura y su votación. Este es nuestro informe desde la Asamblea Nacional. Siguen ustedes con más en estudios. Una buena tarde. Violentos enfrentamientos entre policías y presuntos contrabandistas dejó una adolescente muerta, un patrullero destruido, un agente retenido y 2 detenidos. Ocurrió anoche en Arenillas, provincia de El Oro, tras la captura de un camión que transportaba mercadería de contrabando. Agrediendo a los policías. Era la indignación de todo un pueblo que quemó llantas y bloqueó calles, arremetiendo contra la policía, a quien incluso le destruyeron un patrullero policial, prendiéndole fuego, hasta dejarlo en escombros. Los acusaban de mal procedimiento, porque en la persecución a unos contrabandistas no habrían, según la muchedumbre, medido consecuencias. Dispararon a diestra y siniestra y 2 de esas balas le cayeron a una adolescente. La niña bajaba a comprar a la tienda y justamente los patrulleros pasaron y de ahí se dieron la vuelta y ahí comenzaron a botar balas, se bajaron de los patrulleros. Ha dicho disparen, nomás disparen, y como no han hecho caso a los policías, el mismo teniente, algo así, disparado. Ella estaba haciendo pasantías porque se iba a graduar. Una pariente de la chica va y reclama con dureza y la terminaron deteniendo. Y la han cogido, la han pateado y la meten adentro. Y por eso la gente está indignada abajo también para que la suelten. La policía tuvo que atrincherarse en su propio UPC. Además, porque no accedieron al pedido de quienes quisieron pescar a río revuelto. Devuelva el camión y unas 2 personas me parece que están detenidas. Fue necesaria la intervención de la máxima autoridad de la localidad. Que esto no se va a quedar en la impunidad, que se va a hacer las respectivas investigaciones. Y el culpable que salga tendrá que ser juzgado de acuerdo a lo que dice la ley. Pero la movilización popular en Arenillas continúa. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Continúa la audiencia de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Jorge Glass y 8 procesados más. En la Corte Nacional se han presentado nuevos testimonios que forman parte de la prueba presentada por la Fiscalía. Vamos por los detalles con Fausto Yepes desde la Corte Nacional de Justicia. Hola Fausto, buenas tardes, cuéntanos.
Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Quinto día de audiencia de juicio acá en la Corte Nacional de Justicia en uno de los casos relacionados con la trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país. El caso de asociación ilícita, delito por el cual se los procesa al vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros 7 procesados. Por ahora hemos escuchado el testimonio anticipado que ya se dio hace varios meses de Alfredo Alcíbar, ex colaborador de Ricardo Rivera. Posteriormente pasaremos a escuchar el testimonio anticipado de José Consensao Santos, el máximo directivo de Odebrecht en nuestro país. Previamente a la audiencia, el vicepresidente Jorge Glass hizo sus declaraciones a la prensa como ha estado acostumbrado durante todos estos días. Sin embargo, el juez insistió en que queda prohibido para cualquier procesado dar declaraciones en la sala a los medios. Ninguna entrevista dentro de esta sala. Cualquier entrevista, cualquier requerimiento que ustedes tengan que hacerlo, ya hay una disposición, se les ha asignado un lugar y por lo tanto igual tienen que cumplir. Si ustedes no acatan estas disposiciones, como cualquier otro ciudadano, serán desalojados del edificio. Y bien, nosotros continuamos con esta cobertura de la audiencia de juicio que involucra al vicepresidente Jorge Glass en uno de los casos de corrupción más sonados vinculados a la constructora Norberto Odebrecht. Continuamos para las siguientes emisiones, les llevaremos testimonios y reacciones de lo que ocurre acá en esta audiencia de juicio. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Buenas tardes. Una buena tarde para ti también, Fausto. Muchísimas gracias. Pese a que la madrugada del sábado una multitud de simpatizantes y también de opositores esperaron al expresidente Rafael Correa en el área comercial del aeropuerto de Guayaquil, el exmandatario arribó a una terminal privada en un vuelo charter. Les contamos los detalles de ese vuelo. Es así como luce por dentro el Gulfstream G200 de la empresa colombiana Searca, compañía dedicada a la prestación de servicios de vuelos charter. En su página web, Searca ofrece una variedad de 30 aviones y servicios ejecutivos al interior de las aeronaves, siendo el Gulfstream G200 con capacidad para 9 personas, uno de sus aviones más modernos. En uno de ellos viajó el expresidente Correa en su regreso a Ecuador. Vino desde Bogotá hasta Guayaquil y en él lo acompañaron otras 6 personas aparte de la tripulación. El acta de embarque identifica a 5 ciudadanos ecuatorianos, 3 de ellos particulares, además de Rafael Correa y Homero Rendón, quien fue funcionario de su gobierno y jefe de logística y protocolo del vicepresidente Jorge Glass. Rendón fue el encargado de coordinar la logística del retorno del expresidente. Además los acompañó Ernesto Ruiz Alonso, ciudadano español, encargado de la seguridad del expresidente, quien lo sigue muy de cerca en sus actividades. Pero ¿cuánto cuesta contratar los servicios del Gulfstream G200 de Searca? Llamamos a la compañía y esto fue lo que nos dijeron. La hora de vuelo está en $4.950. Gulfstream G200, sí señor. Tomando en cuenta que en promedio hay 2 horas entre Bogotá y Guayaquil y que se cancela el servicio por la ida y el retorno, el vuelo de Correa alcanza fácilmente los $20.000, fuera de pagos por servicios de las terminales aéreas, valor que al ser consultado el expresidente Correa aseguró que fue financiado por amigos. Ojalá el comercio le haya hecho esa misma pregunta a Bela Bucaram, que regresó en Panamá en vuelo privado a Guayaquil. En el mismo vuelo privado, el exmandatario abandonará el país, según dijo, el 4 de diciembre. En Carlos Acoto, 24 horas. Mediante decreto ejecutivo 228, el gobierno traslada solo por esta vez el feriado local del 6 de diciembre al mismo día miércoles y no al siguiente viernes, como manda la ley de feriados. La disposición se toma por pedido del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien solicitó que el asueto por la celebración de la Fundación de Quito se lo tome el mismo día. Seguimos informando en 24 horas. Al menos 3.000 transportistas urbanos e intercantonales en Esmeraldas paralizaron sus actividades en reclamo a la inseguridad y por la entrega de frecuencias a cooperativas de otras provincias. El paro de transportes sorprendió a los esmeraldeños, quienes tuvieron que caminar largos tramos o optar por otros medios de transporte. Toca más porque caminar y avanzar a pies. 4 son los pedidos de los transportistas de Esmeraldas, quienes aseguran que no son nuevos, ya que los vienen realizando desde hace más de 3 meses. Que se reviertan todas las resoluciones salidas de la Agencia Nacional de Tránsito, entregando cupos y frecuencias para la provincia de Esmeraldas. Ahora nos quieren quitar la fuente de trabajo. Yo pregunto al pueblo de Esmeraldas, ¿hasta cuándo esperamos?
El director de la ANT de Esmeraldas se hizo presente en las afueras del terminal terrestre, lugar donde se concentraron los manifestantes. Allí trató de conciliar con los transportistas para que estos depongan la medida. A los ministros, ellos ya tienen conocimiento del tema, ellos ya tienen plenamente conocimiento, los ministros tienen plenamente conocimiento y están dispuestos a recibir a una delegación de los transportistas de Esmeraldas. Hasta el momento no hubo un arreglo con los transportistas. Ellos aseguran que no depondrán la medida hasta hablar con el ministro de Transporte. Autoridades tienen toda la potestad para resolver el problema, sino que no han querido. Las actividades escolares en el cantón quedaron suspendidas por efectos de la paralización de transportes, mientras que el director de la Agencia Municipal de Tránsito aseguró estar pendiente de que se reanude el transporte público. La Agencia Nacional de Tránsito, Matriz Quito, no debe otorgar frecuencia a otras operadoras que no son de esta provincia. Fueron entregados 2 frecuencias a las compañías Pullman Carchi y Aerotaxi. Los más perjudicados de esta paralización fueron quienes tuvieron que llegar tarde a sus trabajos o no pudieron salir del cantón. Se espera en horas de la tarde el arribo del ministro de Transportes para poner fin a esta medida de hecho. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Y bueno, ahora nos vamos hasta Riobamba. El presidente Moreno se encuentra ahí en la provincia de Chimborazo, donde presentará el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Mercedes Chávez sigue el evento y con ella tomamos contacto a esta hora. Hola Mercedes, buenas tardes. Gracias en estudios, el instrumento político del programa de gobierno Plan Nacional de Desarrollo fue presentado hace pocos minutos. Esta herramienta, que se convierte en la hoja de ruta de gobierno, fue expuesta por el propio mandatario Lenín Moreno en su agenda, que la cumple en la ciudad de Riobamba. No gobernamos para un círculo íntimo, ni únicamente para quienes piensan igual que nosotros. Somos, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, somos el gobierno de todos. Estamos planificando para las presentes y para las futuras generaciones. Vamos a garantizar y promover los derechos de los ciudadanos en todas las etapas de la vida. Es la ejecución de los derechos y un accionar que respeta lo que estipula la Constitución del Ecuador. Promesa hecha en campaña, se respalda con el trabajo en temas como salud, educación, trabajo, seguridad social, fortalecimiento de la dolarización e incentivo a la economía. En la tarde, el presidente cumplirá otra actividad, esta vez dedicada a la productividad. Hasta aquí, compañeros en estudios, regresamos con ustedes.